La semana anterior hemos compartido acerca de la primera palabra o el primer mensaje que se dio de la cruz acerca del perdón. Y hoy día quisiéramos continuar con la segunda palabra, que es: de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En sí son 7 mensajes, 7 palabras que vamos a ir desarrollándolas uno a uno. La próxima sería: mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Luego vendría Elí, Elí, lama sabacthani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Luego vendría la quinta palabra, que es el tengo sed. La sexta palabra, consumado es. Y la séptima palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mas hoy día queremos hablar precisamente de esta segunda palabra. Amén. Lucas capítulo 23. Ya estamos precisamente en el momento de la cruz, en el momento en que a Jesucristo lo han crucificado. Han puesto 3 cruces en el Gólgota, y ahí en el medio lo han puesto a Jesucristo. Mateo 15:25 dice: era la hora tercera cuando le crucificaron a Jesús. Es decir, la hora tercera en el horario judío sería a las 9 de la mañana. Era las 9 de la mañana cuando lo crucificaron a Jesús. Y la hora cuando muere Jesús aproximadamente a las 3 de la tarde. Es decir, 6 horas crucificado, 6 horas en la cruz. Por cierto, había otras personas que demoraban aún días para morir en una cruz. Jesús solamente estuvo 6 horas. Dice, Mateo 15:25 dice: era la hora tercera cuando le crucificaron. Era la tercera hora. Pero cuando le crucificaron a Jesús, algo comenzamos a ver acá: que la gente comenzó a burlarse de Jesús. Que los que pasaban por ese lugar comenzaron a reírse de él. Y de alguna manera Pilato también se da cuenta de lo que había hecho. Pilato se encuentra ante una situación y él se lavó la mano precisamente para decir: yo no tengo culpa, pero se sentía también culpable de lo que estaba haciendo Pilato. Entonces Pilato toma una decisión y hace algo ahí. Toma su carácter y dice: me digan lo que me digan, yo voy a hacer, y lo hago. Cogió un letrero, mandó a escribir ahí en letras griegas, latinas y hebreas, y le decía: este es el rey de los judíos. Y este letrero que le pongan en la cruz ahí encima. Entonces pusieron un letrero, precisamente lo encontramos en Mateo capítulo 27, donde dice: y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el rey de los judíos. Lo mismo lo va a decir Marcos capítulo 15, el verso 26, y el título escrito de su causa era: el rey de los judíos. La causa, el motivo por la cual Jesús estaba en la cruz era porque este es Jesús, el rey de los judíos. Claro, a los sacerdotes no les gustó. Ellos dijeron: no va, este título no tiene que estar ahí, tienes que sacarlo. Pero ¿qué es lo que hizo Pilato? Lo he puesto y lo he puesto. Sacó carácter Pilato y dijo: se queda con ese cartel ahí que diga: este es Jesús, el rey de los judíos. Él es el rey. Ahora, Jesús está crucificado en medio, son 3 cruces. Él está en medio. No tenemos el nombre de los que están al lado de él, a la derecha y a la izquierda. Se le ha llamado siempre el ladrón bueno y el ladrón malo, ¿no es cierto? Al bueno le han puesto como nombre Dimas todavía, ¿no es cierto? Pero la Biblia no lo dice que ese era su nombre. Solamente dice un malhechor. Y dice precisamente que Jesús estaba en medio de 2 malhechores. En medio de 2 malhechores. Ya esta imagen nos presenta la imagen de este tiempo. Esta imagen nos presenta a un Jesús en medio de 2 personas. Uno de ellos asequible y el otro negativo. Uno de ellos que comienza a mirar con ojos de fe a Jesús y otro con ojos de escepticismo, o quizás como hacía la mayoría de las personas, con ojos de burla. Dice que estaba ahí, pero esto también fue dicho ya, escrito por un profeta como Isaías 700 años antes de Cristo, que había dicho que él sería puesto en medio de los inicuos. Mateo capítulo 27, verso 38 dice: entonces le crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Marcos 15:27 dice: crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Isaías capítulo 53, en el verso 12, precisamente aclara que esto fue así. Ahora, tenemos la cruz de Jesús. Jesús está crucificado en un letrero encima que decía: el rey de los judíos, o este Jesús, el rey de los judíos. Ahora, frente a esta escena,
y ya tenemos todo más o menos claridad a dónde estamos llegando. Miren lo que pasa. La gente comienza a caminar por sus alrededores. La gente comienza a dar vueltas alrededor de Jesús. Y dice en Mateo capítulo 27, en el verso 39, que los que pasaban por ahí le injuriaban meneando la cabeza. No puede ser. Y comenzaban a injuriarle, comenzaban a insultar, comenzaban a hablar mal de Jesús, movían la cabeza y comenzaban a preguntarse, pero ¿qué es Jesús? Que dice que es el rey de los judíos, que dice que es el Hijo de Dios, ¿por qué no desciende de la cruz? ¿Acaso no tiene poder para hacerlo? Entonces la gente comenzó a burlarse. Marcos capítulo 15 dice, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. La gente lo que estaba diciendo se estaba burlando. Ahora, no solamente está la gente que se burla, sino se agregan también aquí y acá. Se agregan los principales sacerdotes, se agregan los escribas, se agregan los fariseos, se agregan los ancianos. Es decir, todos ellos comenzaron a burlarse de Jesús. Miren, no solamente la gente que pasaba, los sacerdotes, sí, pues él dice que es el Hijo de Dios. A ver qué descienda. Comenzaban a pasar los escribas, eruditos, los fariseos, gobernantes, y todos los que pasaban comenzaban a burlarse de Jesús. ¿Se imaginan esa escena? Jesucristo crucificado, un letrero encima, y la gente comienza a burlarse de él. No solamente la gente, sino todos los que estaban alrededor. Probablemente los discípulos de Jesús estaban por ahí en algunos lugares ocultos, o en algunos lugares escondidos en medio de la multitud, como haciendo aparecer que ellos no eran de Jesús, por el temor. Sin embargo, en medio de toda esta gente que comienzan a burlarse de Jesús, aún hasta los alguaciles y los soldados comenzaron a burlarse. Aún ellos cogieron la ropa de Jesús y dijeron, un pedazo para cada uno. No, mejor no. Un pedazo y quiero la ropa completa. Hagamos suerte. Y comenzaron a sortearse para llevarse las prendas de Jesús. Es decir, comenzó una burla total de todo el alrededor. La gente se burlaba, sacerdotes se burlaban, fariseos se burlaban, escribas se burlaban, soldados se burlaban. Ahora, no solamente eso, sino que al lado de Jesús hay 2 prisioneros, 2 reos, 2 acusados precisamente de muerte. ¿Cuál es la actitud de ellos 2? ¿Saben qué hicieron? Los 2, el bueno y el malo, los 2. Los 2 comenzaron a burlarse de Jesús. Y el buenito también. Dimas también. Los 2 se burlaban de Jesús. Me imagino ese momento tan crucial para Jesús, en la cual todo su entorno comenzaba a burlarse de él. En Mateo capítulo 27, verso 44. Lo mismo, le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Dice que los ladrones que estaban crucificados con él también le injuriaban, también se unieron al coro de burlas y de mofas contra Jesús. ¿Quién lo defiende a Jesús? Y si alguien pretendía defenderlo, probablemente estaba en un silencio. Pero todos comenzaron a burlarse de Jesús. Es decir, han llegado hasta el Gólgota, al lugar de la calavera, han llegado hasta ese monte del Calvario. ¿Para qué? Para ver un espectáculo. ¿Cuál es ese espectáculo? La muerte de Jesús. Y miren cuántas personas se acercan precisamente a la cruz de Jesús para ver un espectáculo. Cuánta gente se acerca a la cruz de Jesús para ver qué está ocurriendo, para alimentar su curiosidad. Este mismo mensaje que encontramos aquí en la cruz es lo mismo que se traslada muchas veces a estos tiempos. ¿Cuál es la actitud con la cual nosotros nos acercamos a la cruz de Jesús? ¿Cuál es la actitud con la cual nosotros venimos a un culto, por ejemplo, como el día de hoy? ¿Cuál es la actitud con la cual nosotros vamos cuando viene un predicador? Vamos a escucharlo. ¿Con qué actitud vamos? Viene un cantante, vamos a escucharlo. ¿Cuál es la actitud? Creo que la actitud que estamos viendo aquí es toda una actitud negativa. La actitud del curioso es una actitud negativa. Porque si uno viene como curioso se regresa. Y uno dice, no pasó nada, no sentí nada de Dios, Dios no me habló, porque tu mente estuvo más en la curiosidad. Así como vinieron muchas personas ante la cruz de Jesús, se presentaron de curiosos y curiosos regresaron a casa. Muchos vinieron a ver un espectáculo y quisieron ver el espectáculo de la muerte de Jesús, ver su sufrimiento, y así se regresaron a casa. No hubo cambio
de aquí de la palabra del Señor, lo primero que podemos ir entendiendo, que tiene que ver mucho la actitud, cómo me presento yo ante la cruz de Jesús. ¿Con qué corazón vengo? Si mi corazón está abierto, si mi mente está abierta, o vengo con oídos cerrados y no quiero entender lo que la palabra de Dios me dice a la propia luz de la palabra del Señor. Si uno viene a ver un espectáculo de cómo cantan, nos iremos con esa imagen. Cantaron bien o cantaron mal, fallaron aquí o funcionó muy bien en esto, pero es la imagen del escenario. Si usted quiere ver milagros que el Señor haga, está viniendo a ver precisamente qué cosas espectaculares ocurren, pero no es la forma como debemos acercarnos a la cruz de Jesús. No es la forma como debemos llegar ante la cruz de Jesús, porque si esa es nuestra actitud, no va a pasar nada. Y si yo vengo ante la cruz de Jesús a pedirle que me dé, Señor, yo vengo ante ti para que me des, tampoco va a pasar nada. Porque muchas veces venimos con una actitud solamente de pedir, de ver a un Jesús que me pueda dar lo que mis anhelos, que me pueda dar Jesús lo que yo anhelo, lo que yo deseo, lo que yo quiero. O sea, tiene que ver mucho con qué actitud me presento ante la cruz de Jesús. Ni los sacerdotes, ni los fariseos, ni los soldados, ninguno de ellos tenía una actitud correcta ante la cruz de Jesús. ¿No se dan cuenta que Jesús ha llegado al momento más crucial? El momento donde ha descendido a lo más bajo. ¿No se dan cuenta que ese momento el Hijo de Dios, hecho carne, que habitó entre nosotros, ahora está crucificado? Y no se dan cuenta que ahí el diablo está dando vueltas, está cantando probablemente su victoria a él, probablemente está feliz diciendo: lo logré, ahí está crucificado, ahí está. Fue el diablo quien motivó precisamente, ingresó en Judas, porque Judas le abrió su corazón. Fue el diablo quien motivó a Anás, a Caifás, sacerdotes, para que puedan crucificar a Jesús. Fue el mismo diablo que optó precisamente en la vida de Pilatos, para que sea indiferente, se lave las manos y diga: yo no tengo nada que ver. Fue el mismo diablo que ahora está ahí lanzándoles ideas negativas a los dos malhechores que están crucificados. Es el mismo que comienza a tratar a la multitud: búrlense de Jesús, búrlense, injúrenle, insúltenle, díganle de todo a Jesús. Es el mismo que está ahí. Sin embargo, algo comienza a ocurrir acá, algo comienza a pasar. Y entonces, una cosa que tenemos que entender es que Jesucristo precisamente vino para esto. Mientras el diablo estaba pensando que ya cantaba victoria, podía decir: levanto mi bandera de victoria porque he ganado, le he vencido a Jesús. No sabía que ahí estaban ocurriendo cosas tremendas y espectaculares, que ahora, precisamente siguiendo este mensaje, vamos a darnos cuenta qué ocurre en la cruz. Porque en la cruz va a pasar algo que después lo vamos a entender. Muchas veces no hemos leído en ese momento y no hemos visto cuál es la actitud que encontramos acá. Lucas capítulo 23, pasaje que estamos dando lectura. El verso 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Y de paso a nosotros también. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti y sálvanos a nosotros también. Jesús reconoce estas palabras. ¿No les parece familiar? ¿No les parece alguien en alguna ocasión en la Biblia también le habló a Jesús de la manera: si eres el Cristo? ¿No les hace recordar a alguien que en una ocasión a Jesús se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, si eres el Cristo, di que estas piedras se conviertan en pan? Si eres el Cristo, lánzate. Si eres el Cristo. O sea, ese quien fue quien le dijo a Jesús fue el mismo diablo que lo tentó en el desierto. Y la misma palabra se está ahora poniendo en el malhechor para decirle: si eres el Cristo, bájate de la cruz, sálvate, salvamos a nosotros. Entonces, ¿qué entendemos? ¿Quién está motivando a este malhechor a injuriar contra Jesús? El mismo diablo, el mismo. Y Jesús va a reconocer quién está detrás de él. Es el mismo diablo. Y Jesús va a reconocer quién le está hablando ahí por las palabras puestas ahí mismo. Si eres, está diciendo:
en Cristo. Sálvame, si eres. Pero creo que aquí algo ocurre. Algo pasa porque todos se han vuelto contra el Señor. Todos se burlan, se mofan de Él, pero algo ocurre. En ese momento vemos al otro malhechor que está precisamente al otro lado de Jesús. Él está mirando que todos se burlan de Jesús. Mira la cruz de Jesús y ahí el cartel este es Jesús, el rey de los judíos. Pero él tiene una actitud muy diferente. Él había escuchado a Jesús decir: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Él había escuchado a Jesús hablar la palabra del perdón. Él había escuchado a Jesús pedirle al Padre perdón por los que le estaban asesinando a él. Y en él hay un cambio radical. Y quisiéramos centrarnos en esta persona ahora. Capítulo 23, y el verso 40. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecimos, nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Ahora mira, este malhechor sale en defensa de Jesús. ¿Quién va a defenderlo a Jesús? ¿Quién va a abogar por él? ¿Quién va a decir: él es inocente? Un malhechor, un reo, uno que está crucificado al lado de Jesús. Miren, ¿quién sale en ese momento? Ahora, él se está arriesgando. Uno dirá: ¿pero qué al final de cuentas está arriesgando su vida si ya está muriendo? ¿Se imaginan la reacción de las demás personas que han dicho que él es el Hijo de Dios? Él es el Hijo de Dios. Lo que está diciendo esta persona es un mensaje trascendental desde la misma cruz. El llamado malhechor bueno, el ladrón bueno, que sabemos que no hay un ladrón bueno, o sea, podemos decir el ladrón arrepentido, que es muy diverso. El ladrón que se arrepintió en la cruz. Él, sin embargo, toma una actitud muy diferente y desde la cruz comienza a dar un mensaje precisamente de defensa en Jesús. Ahora, no sabemos los motivos por los cuales los dos están crucificados, pero si están crucificados es porque precisamente habían cometido algunos crímenes. Más allá de las motivaciones que hubieran tenido, han cometido crímenes. Y él va a reconocer y dice: nosotros estamos pagando justamente lo que hemos cometido. Esto hemos hecho lo que merecemos. Pero él, ¿qué cosa ha hecho? Analicemos las palabras que dice precisamente el malhechor desde una cruz. Capítulo 23, 7. Ni aún temes tú, le dice a su compañero, ni aún temes tú a Dios. Miren lo que está diciendo el Hijo de Dios. ¿No temes a Dios? ¿No tienes cuidado en tus últimos momentos de vida? Te quedan minutos o horas, no lo sabemos, o días, no lo sé. Pero estás a punto de morirte y de aún ahí temes a Dios. ¿No tienes temor de Él? Estando en la misma condenación. Mire, se está refiriendo a Jesús como Dios. Mira, este mensaje de alguien crucificado y que lo vea a Jesús en una cruz y va a decir: he ahí, Él es Dios. Ni aún temes tú a Dios que está crucificado. Nosotros somos responsables porque justamente padecemos. Nosotros sí hemos cometido crímenes. Nosotros merecemos esta cruz. A nosotros nos corresponde. Pero Él, ese ningún mal hizo. ¿Por qué está en una cruz con nosotros si Él ningún mal ha hecho? Yo creo que estas palabras habrá hecho que los sacerdotes y la gente que estaba alrededor ya no solamente comenzarían a hablar contra Jesús, sino se irían también contra Él por estar hablando, por defenderlo a Jesús. Él reconoce una culpabilidad y dice: nosotros somos culpables, yo merezco esta culpa, pero Él no. Pero algo más, miren,
le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa palabra, ¿sabe lo que le está diciendo? Le está diciendo: tú eres Dios, acuérdate de mí cuando vengas. Está hablando de la segunda venida del Señor. Le está diciendo: yo sé que tú ahora me eres, pero tú vas a venir, y acuérdate de mí cuando vuelvas. Mira, con una sola palabra está declarando el retorno de nuestro Señor Jesucristo. No solamente eso, le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo está reconociendo como rey, y sabe que va a venir con su reino. Yo creo que las palabras de este crucificado ahora, hay una palabra que otros no lo han dicho, otros probablemente lo pueden haber pensado, pero no lo declararon. Y en su último momento de vida, mira lo que declara: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, porque yo sé que vas a volver, y yo sé que vas a volver como rey. Acuérdate de mí. No le está diciendo: yo sé que tú eres el Hijo de Dios, sálvame de aquí. No, acuérdate de mí. La actitud de un arrepentido, la actitud de alguien que en último momento de su vida ha cambiado, se ha convertido totalmente. Y dice la palabra del Señor que cuando alguien se arrepiente, ¿qué dice que hay en los cielos? Fiesta. ¿Cierto? Hay fiesta en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. Yo creo que en este momento debe haber habido fiesta en los cielos, porque hay un pecador que se ha arrepentido. Hay un pecador que ha dicho, ha reconocido ahí al Señor: tú eres el Señor, tú eres Dios, tú volverás por mí, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le está diciendo palabras de arrepentimiento, y ya habrá habido fiesta en los cielos. Y miren qué momento, al final de sus días, faltaban pocas horas para que Jesús muera, y ahí nuevamente viene un nuevo convertido. Este convertido podría ser quizás el primer convertido en la cruz de Jesús. El primer convertido fruto precisamente del Cristo crucificado, porque Cristo ya está crucificado acá. Aún no muerto, aún no resucitado, pero está crucificado. Y vemos a alguien que se ha arrepentido de su actitud, cómo estaba pasando. Y aquí, esta persona, con las palabras que ha dicho, ha hecho cosas, digo, tremendas, radicales. Y esto nos enseñaría precisamente a nosotros. ¿Cuántas veces podemos estar como Él, pasando el último momento de nuestra vida? ¿Qué harías, hermano, usted cuando está en el momento más crítico de tu vida? Y ves que, de alguna manera dirás: yo estoy pagando las consecuencias de lo que hice. De repente tengo una enfermedad, pero es consecuencia de mi pecado. Me ha ido mal, es consecuencia de mis errores. Pero aún en esa actitud, mira lo que hace esta persona crucificada: se arrepiente. ¿Hay opción al arrepentimiento? Sí, hay opción al arrepentimiento. Y el Señor está viendo su arrepentimiento de Él, si es un arrepentimiento verdadero, o es un arrepentimiento solamente por las circunstancias que está pasando. Él se arrepintió. ¿Cómo procedes tú, hermano, cuando estás en momentos críticos? No has estado crucificado, pero algunas veces sí te han crucificado las deudas. ¿Y qué haces cuando estás en medio atado ahí y no puedes hacer nada y hay una cantidad de deuda frente a ti? ¿Cómo procedes? Le dirías: Padre. Le dirías también al Señor Jesús: acuérdate cuando vengas en tu reino. ¿Tendrías esa actitud de arrepentimiento ante Jesús? ¿O tendrías la actitud de la queja? ¿Tendrías la actitud: ¿por qué estoy pasando esta situación? Yo no merezco esto. ¿Por qué me tuvo que pasar a mí? No, esto yo no me merezco, no es para mí. Señor, ¿por qué permitiste esto? Sácame de acá, líbrame de acá. Muchas veces es queja lo que ponemos ante Jesús. Él nos está quejando. Él dice: yo soy honesto, reconozco que estoy pagando por lo que yo hice. Ahora estoy pidiendo solamente que se acuerde de mí cuando venga en su reino. Esas palabras, hermanos, han trascendido hasta el día de hoy. Pero esas palabras, también la actitud de este arrepentido, da opción al siguiente mensaje de Jesús. Es la antesala a un tremendo mensaje que Jesús le va a dar. Y surge ahí lo que muchos llaman la segunda palabra. El segundo mensaje desde la cruz
capítulo 23, en el verso 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto, de verdad, de verdad, de verdad, es lo que le está diciendo. Jesús le dijo: de verdad te lo digo, te voy a decir una gran verdad, voy a decir una verdad que va a trascendental. De cierto te digo. Esa es una palabra que confirma que lo que va a venir, esto no se cambia, es un principio que está en la palabra, es incambiable. Y le dice: de cierto te lo digo hoy, te lo digo ahora, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. ¿Cuándo estarás en el paraíso? ¿Mañana? ¿Pasado? No, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta palabra ha traído muchas confusiones y probablemente muchos grupos religiosos han marcado su diferencia por esta palabra. Algunos atribuyen que ha habido una mala traducción, otros a una mala interpretación, pero a través de ellos se han llevado a muchas respuestas, se han llevado a muchas opiniones que han marcado la diferencia entre muchos grupos religiosos. E incluso dentro del grupo evangélico muchos han planteado cosas muy diversas. Pero lo que nosotros sabemos es que la palabra de Dios no cambia, ni la podemos cambiar tampoco, ni debemos pensar solamente en cambiarla. Hay que agregarle un punto. Acá falta una coma. Acá falta un punto y coma. No, acá falta probablemente una palabra. Eso es agregar la palabra. No podemos hacer eso. Y entonces tenemos que leerla como dice la palabra. Y mire cómo dice. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No hay punto y coma, no hay coma, es corrido. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mira, ahora probablemente muchos se hacen interrogantes. ¿Cómo Jesús le va a decir: hoy estarás conmigo en el paraíso, si Jesús aún no está en el paraíso? Ya, supongamos que hoy se refiere a este día de 24 horas. Un momento. Jesús muere. Y sabemos por la palabra que Jesús, cuando murió, no es que inmediatamente ascendió a los cielos, sino dice la palabra que él descendió, venció la muerte. No solamente eso, resucitó al tercer día. Aún no ha subido al Padre, aún no está en el paraíso del Señor. No solamente eso, sino que el primer día de la resurrección, cuando Jesucristo había resucitado, se le presenta a María Magdalena y lo quiso tocar a Jesús, y Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido al Padre. Entonces, ¿dónde estaba Jesús? ¿Por qué le dice a él: hoy estarás conmigo en el paraíso, si Jesús aún no estaba en el paraíso? Si ni aún en los siguientes 3 días Jesús estaba en el paraíso. Es más, pasaron 40 días todavía, y después de 40 días recién Jesús ascendió al Padre, al paraíso. Porque muchas veces a través de esta palabra queremos marcar qué pasa después de la muerte. Lo que el Señor le está diciendo a él es: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le está diciendo: mira, tú lo que está pasando este día de hoy, estás ingresando al paraíso. Pero no te estoy hablando del paraíso conforme era el que tenía Adán y Eva, sino al reino de Dios, que es el paraíso. Al reino, a la presencia de Dios. ¿Cuándo voy a entrar a la presencia de Dios? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No, hoy, porque te has arrepentido, porque hay cambio en tu corazón, hoy entras al reino de los cielos. Pero estoy crucificado, aún con las cruces, ahí crucificado, aún en tu dolor, así ingresas al reino de los cielos. Voy a esperar hasta que muera todavía. No, hoy entras al reino de los cielos. No sabemos cuándo murió. Había muchos crucificados que estaban 4 días en la cruz y no morían. Otros estaban 5 días y no morían. Otros probablemente estaban horas. Ahora lo que hacían para acelerar su muerte es que le rompían las rodillas. ¿Por qué? ¿Porque eran magos? No.
porque cuando la persona sufría, levantaba su rodilla, tomaba más fuerza y seguía respirando. Y volvía a respirar y prolongaba menos minutos más de vida. Otra vez tenía dolor, levantaba la rodilla como que se apoyaba precisamente de una manera, tomaba fuerza y seguía otra vez respirando y recuperaba otra vez la fuerza. Pero cuando le rompían las rodillas, por más que quería hacerlo, no podía hacerlo. Eso coleccionaba dentro de su cuerpo. Tenía un derrame cerebral porque toda la sangre ha bajado hasta sus pies. El corazón ya no puede bombear más y ahí muere. Era para acelerar su muerte. Sin embargo, él no nos dice cuándo murió, si murió ese día, el siguiente día o después, no lo sabemos. Lo que sí nos dice que le rompieron las rodillas precisamente para acelerar su muerte y que no muere el día de la Pascua, que era el siguiente día. Es decir, lo que quería es que muere ese mismo día. Pero lo que Jesús le está diciendo es: hoy estarás conmigo en el paraíso. Que aún a pesar de tu dolor, a pesar de lo que te está pasando, hoy día es el día de tu salvación. Hoy día ingresas al reino de los cielos. Hoy día, no es mañana, es hoy. Eso es lo que Jesús le está enseñando, le está diciendo no solamente a él, lo está diciendo a nosotros. Entonces, en el momento que te arrepientes y hay un arrepentimiento genuino, ingresas al reino de los cielos hoy. Sería mañana, entonces voy a esperar hasta que me muera. No, hermano, y tú hoy debes estar, y yo supongo que ya estamos nosotros en el reino de los cielos. ¿Recuerdan cuando Jesucristo vino a la tierra que dijo la predicación de Juan el Bautista? El reino de los cielos se ha acercado cuando vio a Jesús venir. Jesús mismo predicaba a sus apóstoles: el reino de los cielos se ha acercado. ¿De qué están hablando? Del reino de Jesús. Entonces están hablando de la segunda venida, Señor. Sí, pero también están hablando de este reino. Por eso dijo el Señor, la iglesia es el reino del Señor. Y tenemos que vivir. ¿Por qué creen que en medio de la iglesia el Señor hace sanidades, hace restauraciones? Porque está dando fruto de su reino. Porque en el reino de Dios es así. ¿Quién cambia tu vida? ¿Quién te transforma? ¿Una buena reflexión psicológica de mis actitudes? No. Es el Espíritu Santo que está obrando en ti, porque ya ingresaste al reino. Y el que tiene vida en el Señor la tiene vida para siempre. Jesucristo me dijo: yo he venido para que tenga vida y vida en abundancia. Porque el día que te mueres no se acabaron tus días, solamente estás a descansar. Es un momento de ingresar a la misma presencia del Señor. Pero ya estás en el reino de Dios. ¿Cuándo? Desde que aceptas a Jesús como Señor y Salvador. Este arrepentido va ante la cruz de Jesús. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy ingresas al reino de los cielos. Hoy es el día. Y esa palabra, hermanos, cuando la leíamos, la estudiamos y podemos entenderla, que ese es el momento en el cual el Señor le dice: hoy. Pero también no me habla del reino futuro. También llegará su momento. Cuando estuvo Adán en el huerto del Edén, había dos árboles. Amén. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos tomaron precisamente el fruto del árbol de la ciencia, pero no comieron el fruto del árbol de la vida. Y una de las preguntas está: ¿y ese árbol dónde está? Habrá que buscarlo. ¿Dónde se encuentra? Apocalipsis 2:7 dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Dónde está el árbol de la vida? En medio del paraíso de Dios. En medio del paraíso de Dios. Entonces, ¿dónde está el paraíso? ¿Dónde está? No lo conocemos, no lo vemos. Lo quieren buscar en la tierra. ¿Dónde está? 2 Corintios capítulo 12. El apóstol San Pablo va a decir algo muy interesante. Del verso 1 en adelante dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Voy a hablarles de una visión, una revelación, dice Pablo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado. ¿Hasta dónde dice? Hasta el tercer cielo. Conozco un hombre que ha sido arrebatado al tercer cielo. Y conozco a tal hombre, sin el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios
que fue arrebatado al paraíso. ¿A dónde fue arrebatado? Al tercer cielo. ¿A dónde fue arrebatado? Al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le está dado al hombre de expresar. ¿Qué está diciendo? Que en el tercer cielo se encuentra el paraíso. Lo que me está diciendo es que precisamente ahí, en el tercer cielo, está el paraíso. Y entonces, cuando uno muere, ¿a dónde se va? Vamos al paraíso del Señor. ¿Y dónde está? En el cielo. No es la tierra, no. Pero mira, tú ya ingresaste desde que aceptaste a Jesús como Señor y Salvador. Cuida esa salvación que Dios te ha dado. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Así dice la palabra. Por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, la salvación es por gracia, es un regalo de Dios. Es todo. Es un regalo. Dios te regala la salvación. Entonces, todos somos salvos, no. Porque cuando estuvieron crucificados estas dos personas, los dos no fueron salvos, solamente el que se arrepintió. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Porque uno puso en práctica la fe y el otro no la puso. Por gracia sois salvos. Significa que toma, esto es para ti, recibe. Te está dando la salvación gratuita el Señor. Yo ya pagué por ti, toma la salvación. ¿Qué tienes que hacer tú para tomarlo? Recíbelo. ¿Y cómo la recibo? Por fe. Si un día tú compras algo, un presente, y quieres regalarle a una persona, viene ese día, te encuentra y te dice: te he comprado algo para ti, tengo un presente y toma, este es tuyo. Se lo regalas. Esa persona no ha pagado nada. Es un regalo que tú le estás dando. ¿Qué se necesita para que esta persona se haga dueña de ese presente, del regalo que tú le estás dando? Cogerlo. Solamente tiene que hacer eso. Si tú le das, esta persona tiene que cogerlo y decirte gracias. Le pertenece. Dios te da ese regalo por gracia y tú tienes que cogerlo por fe. Si no pones en práctica la fe, no estás recibiendo lo que Dios te da. Y por fe es que nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Miren, de un mensaje en la cruz nos habla de doctrina, nos habla de futuro, nos habla del presente, nos habla de tantas cosas. ¿Qué quiso decir Jesús cuando le dijo hoy? Esa palabra hoy. Ahora, la palabra de Jesús, cuando le dice: de cierto te digo que hoy, le está diciendo: el triunfo de Jesús es hoy, es ahora. No le está diciendo: espérate hasta que yo resucite y cuando me vaya te llevaré conmigo. No, le está diciendo hoy. Ingresa al reino de los cielos hoy, hermano. Si ya estás en el reino de los cielos, cuida tu santidad, cuida tu vida, cuida cómo estás viviendo. Pero ingresar al reino de los cielos es hoy. Y cuidado con esa mentira que muchas veces nos pueden meter en la cabeza. Pero si el ladrón se arrepintió momentos antes de morir y fue salvo y entró al reino de los cielos, entonces yo también podré esperar los últimos momentos de mi vida y ahí me arrepentiré e iré al cielo, igual que todos. Y probablemente dirás: ¿cuál es la diferencia si yo me arrepiento 5 minutos antes de morir al otro que se arrepintió 50 años antes de morir? ¿Cuál es la diferencia si los dos vamos al cielo? Hay mucha diferencia, hermano. Porque si tú crees que solamente te quedan 5 minutos de vida, cuidado, porque de repente no tendrás ni siquiera tiempo ni acceso a arrepentirte. Dios ha dado la oportunidad a todos a que se arrepientan, a que todos lo podamos recibir como Señor y Salvador, para que puedas ingresar al reino de los cielos. Amén. Por eso dice: de cierto, de verdad te digo hoy. Mira, lo leemos nuevamente. De cierto te digo que hoy estarás conmigo. Por eso Jesús me dice: donde yo estoy, donde yo estoy, vosotros estaréis. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Yo voy a estar contigo todos los días
cual el Señor va a decir hoy, más adelante el apóstol Pablo va a escribir a los Gálatas, capítulo 2, verso 20, le va a decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque ya empezó a reconocerlos. Y con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, en la cruz, ahí había 4 cruces entonces. Estaba Jesús, los 2 malhechores, y Pablo. Cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, había 4 cruces. Uno puede pensar, se equivocó Pablo, no, hermano. Nos está dando una gran enseñanza. Que en esa cruz era para ti y para mí. Esa cruz nos correspondía a nosotros, precisamente porque nosotros somos culpables de muchas cosas que hemos hecho. Si uno comenzara a revisar su pasado, ¿cuántos pecados ha cometido? ¿Cuánto daño se ha hecho a otras personas? ¿Cuánto daño nos hemos hecho a nosotros mismos? Y si tú mismo harías una revisión de todas tus culpabilidades, las conocidas y las desconocidas, ¿cuál crees que sería la pena para ti? ¿Una simple llamada de atención? No creo. ¿Un pequeño castigo? No creo. Mas Jesucristo que dijo, voy a pagar por ti esas penas. Las que te acuerdas y las que no te acuerdas. Pero tienes que arrepentirte. Tienes que pedir perdón por tus pecados. Por eso dice que Él llevó sobre Él en sí el pecado de todos nosotros. Y por su llaga somos nosotros curados. Él llevó todo el peso de nuestros pecados sobre Él en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Recuerdan esa palabra? Se sentía solo. ¿Qué es lo que hace que un hombre se sienta lejos de Dios y se sienta solo frente a Dios? El pecado, hermanos. El pecado. El pecado es lo que hace una separación entre Dios y los hombres. Y el pecado que estaba en Jesús, no habiendo cometido pecado, sin embargo, llevó el pecado en Él, hizo la separación entre Dios y los hombres. Y se sintió tan solo por el pecado, no de Él, el pecado nuestro. Por eso Pablo va a decir ahora, con Cristo estoy juntamente crucificado. Si Él padeció, si Él murió en una cruz, yo también he sido crucificado ahí con Él. No hubo clavos en mis manos, pero he matado, he crucificado el pecado. Porque ya no me domina mi carne, sino el Espíritu. Ya no vivo por la carne, vivo por el Espíritu. Y entonces mis pasiones, mis anhelos, mis deseos han sido crucificados en una cruz. Ahí está crucificado todas aquellas cosas que yo quisiera tener, que yo anhelo, pero las he crucificado, porque con Él estoy juntamente crucificado. No estoy en otra cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Amén. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntito con Él, al lado de Él. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, tú también dirás, quiero ingresar a este reino de los cielos. O ya estás ahí, no lo sé, dirás. Hermanos, si has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, forma parte del reino de los cielos. Pero si tienes una vida de pecado, dice la palabra también del Señor, que si uno comete tantos pecados y que están en Gálatas capítulo 5, que es los frutos de la carne, no heredarán el reino de los cielos. La Biblia es clara. Amén. Quienes practican tales cosas, la lista que está en Gálatas capítulo 5 me va a decir que los frutos de la carne no heredarán el reino de los cielos. San Juan 6:37, Jesucristo que dijo, el que viene a mí, no le echo fuera. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tu Señor. Es decir, si tú vienes arrepentido ante el Señor, no te echa fuera. Y así como recibió a este malhechor crucificado ahí en la cruz, también nos recibe a ti y a mí. Si el Señor lo pudo perdonar en la cruz, ahí, ahora tú no crees que Jesús te puede perdonar desde su gloria, desde su presencia. Si ahí crucificado, dolido, y lo perdonó, ¿cómo nos va a perdonar a nosotros, hermanos? Si es que hubiera arrepentimiento en nosotros, si que de corazón lo hacemos ante Él, Él perdonará nuestros pecados. Abogado tenemos en Cristo Jesús, dice la palabra,
Que si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos en Jesús. Él nos defiende y nos va a perdonar nuestros pecados. Amén. Efesios capítulo 2, verso 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios, es un regalo de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Ahora, ¿qué sucede? La pregunta que probablemente está ahí deambulando en nuestra mente. ¿Qué sucede cuando uno muere entonces? ¿A dónde se va? Ya, yo acepté a Jesús como Señor y Salvador, ya estoy en el reino de los cielos, formo parte del pueblo del Señor. Pero ¿qué pasa cuando mueres? En ese momento, ¿a dónde te vas? Algunos piensan que uno se queda dormido y va a despertar cuando suene la trompeta. Otros piensan que dormiremos. Pero hay que tener mucho cuidado de ver esas interpretaciones. Solo quiero darle algunos pasajes bíblicos y vean lo que dice la palabra del Señor frente a él. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, en el verso 13. 1 Tesalonicenses. Lo has leído muchas veces este pasaje, lo has estudiado de diversas maneras, tiene que ver mucho con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver con qué habla aquí acerca de los que han muerto o los que mueren en el Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, en el verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Nos dicen los que han muerto. Está determinando la muerte como un sueño, como los que descansan. No queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que han muerto. ¿Para qué? Para que no se entristezcan como otros que no tienen esperanza. Hay algunos que cuando mueren, la persona llora, y todos lloramos precisamente cuando un ser querido ha muerto. Pero hay unos que lloran con esperanzas y otros que lloran porque no tienen esperanza y dicen, ya nunca más lo volveré a ver. Nunca más lo volveré a ver. Hay otros que dicen, y los que nosotros decimos, dicen que ha muerto el Señor, nos veremos en la presencia del Señor. Tomaste solo una delantera, nos veremos allá en el reino de los cielos. ¿A dónde se va? Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5. El verso 4. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Vamos ahora al verso 7. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. ¿Y qué dice? Presentes al Señor. ¿Qué quisieras? Pablo está diciendo, yo quisiera estar ausente, ya no estaré en este cuerpo, pero si ya no estoy en este cuerpo, ¿dónde voy a estar? Durmiendo. No, no dices. Si estoy ausente de este cuerpo, estaré presente con el Señor. Así que la persona que muere y muere en el Señor, está ausente del cuerpo y presente en el Señor. No es que me quede dormido hasta un día y sonará la trompeta de ahí recién resucitaré. No. Le dice inmediatamente, ausente del cuerpo, que estaré presente en el Señor. Entonces, Filipenses, capítulo 1. Verso 21. Porque para mí el vivir es Cristo. Vivir para mí es Cristo. Pero morir, ¿qué es? ¿Un sueño? ¿Un descanso? No. Morir es ganancia. Si yo vivo, es Cristo. Y si muero, gano. 22. Mas si el vivir en la carne
resulta para mí en beneficio de la obra, ya no sé qué escoger. Si vivir en la carne, lo que nosotros vivimos en la carne, es beneficio para la obra, no sé qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Ambas cosas yo quisiera estar. Tengo deseo, dice, teniendo deseo de partir y dormir. No, de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Yo no sé si quedarme, dice, en esta tierra y predicar la palabra y hacer la obra del Señor, o mejor morirme e irme directamente a la presencia del Señor. Tengo dos opciones. La verdad que ese partir y estar con Cristo es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es necesario por causa de ustedes. Pero quedarme en la carne, ahora me quedo acá, dice, seguiré con vida predicándole, luego por causa de ustedes. O sea, Pablo tenía una convicción tan clara y decía, yo no sé ahora qué hago, dice. Si me quedarme vivo, puedo seguir predicando, almas se van a convertir, la iglesia va a crecer, puedo ser instrumento en la mano de Dios. Pero si me muero, es mucho mejor, porque voy a estar presente con el Señor. Me está diciendo inmediatamente que apenas Él se muera, apenas cierre los ojos, los abrirá y estará en la misma presencia del Señor. Y eso es muchísimo mejor. No está diciendo Pablo que si me muero, quedaré dormido hasta el día cuando venga el Señor. No, estaré inmediatamente en la presencia del Señor. Entonces, hermano, no existe purgatorio. No existe el limbo. No existe el lugar intermedio en la cual estás esperando, donde se pueda ir preparando, dice, porque este cuerpo que ha muerto no está pronto para entrar, tu alma, tu espíritu dice que no están pronto para entrar en los cielos y hay que purificarlos, purgarlos, limpiarlos. No es así. No hay base bíblica para ello. Habrá una doctrina tradicional que no es evangélica, pero la Biblia no me dice de ella. Pablo me dice claramente que si yo muero, parto a la presencia del Señor, y eso es muchísimo mejor, y ahí es donde yo quiero estar. Eso es lo que dice claramente el apóstol Pablo. Por eso nos dice claramente, esto es para que no tengan, no sufran una tristeza. Sufren, lloramos por alguien que ha muerto, pero es un sufrimiento con esperanza. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido, que está escrito, que los hombres mueran una vez y después el juicio. Está establecido que una vez se muere y después de ello que viene el juicio. Así que hay un juicio inmediato a la muerte. Mateo 22:32. Abraham, Isaac, Jacob tuvieron su tiempo cuando vivieron y murieron y están enterrados. Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, en Mateo va a decir, yo soy. Jesús dijo, yo soy el Dios de quién, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Inmediatamente, ¿qué dice? Y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ellos están muertos, para ti sí, pero están en la presencia del Señor. Pues dice, Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. La misma palabra del Señor habla por sí misma. Amén. Vamos a ir concluyendo. 1 Tesalonicenses nuevamente, capítulo 4. Hace un momento lo hemos leído, versos 13 y 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Amén. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús. Cuando Jesús venga, vendrá con Jesús. ¿A quienes? A los que durmieron en Él.
porque los que han dormido, los que han muerto en Él, están con Jesús. Por eso que Jesús lo va a traer. ¿Por cuál decimos esto, hermano? Dice, en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. No se entristezcan, no se asusten, más bien que dice, alentados con estas palabras. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mira esa hermosa palabra, Señor. Que aún, hermano, tú puedas estar pasando quizás como este malhechor, como este reo, y dirás, es por mi culpa que estoy pagando las consecuencias. Si hay un arrepentimiento de corazón, el Señor te va a decir esas mismas palabras: hoy estarás conmigo en el paraíso. Señor, pero aún estoy en esta tierra, pues ya ingresaste al reino de los cielos. Si aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, ya entraste al reino de los cielos. Cuida tu salvación, cuida lo que Dios te ha dado. Y qué hermosa promesa, hermanos, que no solamente es eso, sino que si un día nosotros morimos, partimos de la presencia del Señor y esperaremos el momento especial cuando el Señor ha de venir por su pueblo. Este pareciera para algunos es un mensaje que da miedo, pero nos han predicado desde el inicio, hace más de aproximadamente 2000 años, que nos habla de la venida del Señor, y no viene, no viene, no viene, porque es un pueblo con esperanza. Porque es un pueblo que te está diciendo, nosotros esperamos su venida, y si no viene de acá 100 años, seguiremos esperando su venida, y si viene 200 años, seguiremos predicando y esperando su venida. Es ese mensaje, hermano, de esperanza en el Señor. Y gracias a Dios que es así. Gracias a Dios, porque a nosotros nos tiene siempre vigentes, buscando su presencia. ¿Cuánta gente hay, hermano, que se pierde? ¿Cuánta gente que no conoce este mensaje de salvación? ¿Cuánta gente que necesita esa palabra restauradora? Por eso el Señor lo puso en palabra de Pablo. No sé, si yo quiero ya irme, estar con el Señor, pero ¿cuántos se pierden y por causa de ellos prefiero quedarme y estar con ustedes? ¿No serían también palabras nuestras? ¿No nos gustaría decir, quisiera estar con el Señor, es muchísimo mejor? Tanto hemos predicado de la venida del Señor, hemos predicado de estar en su presencia, y en el momento de ir a su presencia, no le tengas temor a ese momento, porque es ir a la presencia del Señor, pero por causa de la obra del Señor, me quedaré todavía acá, dice Pablo. Y si el Señor aún te prolonga años de vida, hermanos, te da años de vida, es para que lleves a cabo precisamente el cumplimiento de una gran comisión, para que lleves a cabo de cumplir la misión que el Señor Jesucristo te dejó: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ir y predicar la palabra del Señor. El que creyera y fuera bautizado, dice la palabra, será salvo. El que creyera y se integra a la iglesia, forma parte de la comunidad cristiana, es bautizado, es decir, proclama públicamente que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, será salvo. Qué hermosa palabra. Yo creo que con estas palabras podamos tener nosotros este aliento, estas palabras de alentarnos entre nosotros. Saber que el Señor viene pronto, y la promesa de que hoy estarás conmigo en el paraíso es una realidad. Hay muchas confusiones, pero entre todas ellas cojamos la palabra del Señor, hermanos, y aferrémonos a su palabra. Nos ponemos de pie. Probablemente vienen a nuestra mente a veces algunas ideas como: ¿para qué esperar tanto? ¿Por qué no mejor hago mi vida, lo que deseo, lo que me parece? Cuando ya tenga pues 70 años, 75, o ya tengo una enfermedad un poco más grave, ya sepa que probablemente me quede poco tiempo de vida,
ahí seguiré al Señor. Ahí me dedicaré con todo al Señor. A veces viene ese pensamiento. Y si vamos a invitar al malhechor arrepentido a última hora, no es así, hermanos. Porque para muchas personas ese último momento no llegó. Para muchas personas que esperaban ese momento final, no llegó. Y a muchos la muerte les sorprendió en cualquier momento. Tú no sabes si al cruzar una esquina te puede esperar. ¿Cuántas personas jóvenes en sus mejores años? Lo mejor es estar a cuenta con el Señor y disfrutar del reino de los cielos. Por sus llagas somos nosotros curados. La iglesia debe estar llamada, hermanos, precisamente a proclamar y a vivir ese mensaje restaurador. El Señor sigue obrando, sigue sanando, sigue restaurando, sigue haciendo obras tremendas, hermanos. O sea, Dios sigue haciendo cosas que nos va a dejar maravillados. Lee la noticia, lee la palabra, confronta la palabra, mira que todo se cumple al pie de la letra. No hay error en las Sagradas Escrituras. Acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Y tu palabra, Señor, que nos dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.